profesional. Entonces su residencia, ahí vivía. Y tenía, aparte de su bufete, tenía una abarrotería. Estos son gacetas de los tribunales, mija. Gustavo Adolfo, con mucho gusto, ahorita les explico. Las gacetas de los tribunales, en este caso, contiene el resumen de todos los recursos de casación que se interponen en cualquier materia y que lo va a conocer la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara respectiva. Este volumen específicamente lo va a conocer la Corte Suprema de Justicia a través, al final de cada fallo, está Ranulfo Rafael Rojas Cetina, ahora es magistrado del Tribunal Supremo Electoral, magistrado vocal 10º, presidente de Cámara Civil Silvia Verónica García Molina, magistrada vocal 8º, María Eugenia Morales Aceña, magistrada vocal 12ª, Manuel Duarte Barrera, magistrado vocal 13º, Dora Lisset Nájera Flores, secretario de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, aquí, en este caso, hay una Cámara Penal y que va a conocer todas las casaciones en materia penal. Hay una Cámara Civil que va a conocer toda la Cámara. Y hay una Cámara Administrativa, contencioso administrativo, que va a conocer todos los recursos extraordinarios de casación. Y entonces aquí, el resumen es de las apelaciones que se han presentado en cada uno de los juicios por motivos de forma o de fondo, por su motivo tal, su motivo X, por su motivo Y. Eso no importa. Entonces, todos los años es obligación de la Corte, y lo mismo hace, y todos los fallos, aquí hay doctrina, aquí hay jurisprudencia. 5 fallos iguales también están contenidos aquí en las gacetas. Y la Corte de Constitucional también tiene sus gacetas jurisprudenciales, fundamentalmente en todo lo que conocen en única instancia y en materia de apelaciones, ¿verdad? Y acuérdense que las inconstitucionalidades de esos casos concretos, la apelación siempre va a ir a morir a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, en síntesis, las gacetas de los tribunales contienen todos los fallos que la Corte Suprema de Justicia, a través de cualquiera de las 3 cámaras, ha emitido durante todo el año, ¿ya? En donde algunos recursos de casación proceden y la gran mayoría no proceden, que es lo que hace ese mamotreto. Y hacen los análisis, las consideraciones. Ya ahorita les pongo. Entonces, cuando vayan ustedes por el Palacio de Justicia, allá en la zona 10, creo que es la 18 calle. Voy a ver si está la dirección acá. Vamos a ver si está la dirección por acá. 18 calle, Boulevard Los Próceres, 1829, zona 10, Torre 1, 8º nivel. Ese es el Centro de Justicia Laboral. En ese Centro de Justicia Laboral, en el 8º nivel, ustedes llevan 50 quetzales, pero tienen que llevar un carro o lo mandan a traer porque sí, son 7 volúmenes. 7 volúmenes. Lo más actualizado que tienen ahorita es el semestre del año 2019. Entonces, como cultura general, miren, 50 quetzales son 4 cervezas. Dense el gusto de no gastarse los 50 quetzales en las 4 cervezas y se van. Ahí pasan todos los buses sobre la 20 calle, todos los buses que van a San José Pinulas, a Fraijanes y todo.
les cuesta 5 quetzales el pasaje. Se bajan, van al... Con mucho gusto la voy a repetir. 18 calle Boulevard, 18 calle Boulevard Los Próceres, entre paréntesis, 18-29, zona 10, Torre 1, Centro de Justicia Laboral, octavo nivel. Repito, 18 calle Boulevard Los Próceres, 18-29, zona 10, Torre 1, Centro de Justicia Laboral, octavo nivel. Y ahí les hacen su recibito, los mandan a tesorería para ahí mismo, regresan y ya le tienen su cajita con los 8 volúmenes. Todo el semestre hay fallos en materia penal, de recursos de casación en materia penal, civil, laboral, administrativo, de contención, de todos. Eso es lo que contiene para el que quien me preguntó. ¿Y cuál era el resumen? Entonces, te digo, Gustavo, ese es el contenido de las gacetas, ¿verdad? Gacetas de los tribunales. 50, no compren el año. Yo iba a comprar 100 quetzales. Hubiesen sido 14. Mamote. Uy, ahorita con las 7 que tengo para divertirme un par de años. Solo por cultura general. Solo por cultura general. Para servirte. Muy bien, María Estrada. Es decir, eso le sirve a ustedes, muchachos. Les sirve a ustedes. Vayan al Palacio de Justicia Laboral, tomen el bus. No, si tienen carro, pues qué bueno. Si no, pues tomen su busito, el Transmetro y regresan. Y eso es un regalo para ustedes en las vacaciones y para el otro año, porque eso, aquí esto les va a servir para toda la carrera. 50 quetzales, no es una inversión enorme, no. Creo que todos podemos hacerlo. Bueno, consejo, pues, no es imposición. Yo les cuento mis experiencias. Yo dije, quiero buscarles, y claro, tengo un caso muy sencillo que todos lo van a captar, de la inconstitucionalidad, casos concretos. Pero no quería quedarme con la gana y busqué en todas, en los 7 volúmenes, y solo encontré este caso de inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. De ahí no encontré en los 7 volúmenes, porque tal vez busqué muy deprisa. Puede que haya otro ejemplo, pero la mayoría se refiere a casación por motivos de fondo, sus motivos de forma, taca. No nos invana. Ya ustedes, cuando lo hago para que se emocionen con la carrera. Ya el rector el día de ayer salió en la televisión indicando que el 2023 va a ser presencial y todo. Personalmente, tengo mis reservas. Salvo que ya estén negociando con los que tomaron y entonces ya soltaron buen billete y le digo, mira, muchacha, desocúpeme en noviembre y hágame la campaña. Pero si es así, no quiero hablar más de la cuenta. Recurso de apelación de la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. Artículo 127, página 47 de nuestra ley de amparo. La resolución a que se refiere el artículo 121, regresemos a la acción de inconstitucionalidad como única pretensión, dice, en la acción de inconstitucionalidad en casos concretos interpuesta la demanda, el tribunal dará audiencia al Ministerio Público y a las partes por el término de 9 días. Vencido este término, podrá celebrarse vista si alguna de las partes lo pidiere. El tribunal resolverá dentro de los 3 días siguientes, la resolución será apelable ante la Corte. Vean, en ese 121 está todo el trámite, si se dieron cuenta, de la demanda de la inconstitucionalidad a casos concretos. ¿Y qué se solicita? La inaplicabilidad o la aplicabilidad de una norma. Entonces, la resolución a que se refiere el artículo 121 y los autos, es de la resolución final, que se dicten sobre la inconstitucionalidad en los demás casos, son apelables. La apelación deberá interponerse de manera razonada dentro del tercer día. O sea, hay 3 días para interponer la apelación
en contra del auto que resuelve la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. Hay una llamadita ahí que es la 151. Dice, ver artículo 60 del Acuerdo 1-2013, que es la vista pública ante la Corte de Constitucionalidad. El objetivo de la apelación es reparar el agravio causado por el Tribunal de Primer Grado, lo que implica que solo aquellos que se vean afectados por las resoluciones emitidas tienen legitimación para deducirla. Qué bonita pregunta de examen final me estoy inventando ahorita. Qué bonita pregunta de examen final me estoy inventando en este momentito. Qué belleza. Hasta le voy a poner de otro color para tenerlo aquí. Es una pregunta ya. Ya les estoy regalando un punto. Vean qué sinvergüenza, descarado. Ya están trabajando sobre 29 preguntas. Bien, vayámonos al artículo 60 del Acuerdo 1-2013, solo por que lo tenemos que leer. Artículo 60 dice, actos públicos, página 103 de su ley, vista pública ante la Corte de Constitucionalidad. En el escrito de apelación, subrayen esto. El interponente deberá indicar si solicita que la vista sea pública. Repito, en el escrito de apelación, el interponente deberá indicar si solicita que la vista sea pública. Eso es referente a la inconstitucionalidad a casos concretos. Y hay una llamada ahí. Fase de un proceso consistente en celebrar una audiencia pública en la que las partes formulan o ratifican sus alegatos, proponen y se practican las pruebas que pueden realizarse en el mismo acto. Otra pregunta de exámenes, señores, por Dios santo. Se están rayando ustedes, híjole. Qué barbaridad. Otra pregunta de examen, final. Fase de un proceso consistente en celebrar una audiencia pública en la que las partes formulan o ratifican sus alegatos, proponen y se practican las pruebas que puedan realizarse en el mismo acto. Sigo leyendo el artículo. En el escrito de apelación, el interponente deberá indicar si solicita que la vista sea pública. Desde el momento en que sean notificadas de la interposición del recurso hasta dentro de las 24 horas siguientes de que la Corte de Constitución les haya notificado la resolución que señaló día y hora para la audiencia en la apelación, las demás partes podrán pedir que la vista se celebre en forma pública. Respecto a esto último, la Corte de Constitucionalidad resolverá oportunamente. En la inconstitucionalidad, en casos concretos, cuando el apelante sea el solicitante de la vista pública, deberá formular esa petición al interponer el recurso. Si alguna otra parte deseare formular esa petición, deberá solicitarla a más tardar dentro de las 24 horas siguientes de notificadas de la reducción que señala día y hora para la vista. El tribunal señalará en orden cronológico el día y hora para la celebración de las vistas públicas solicitadas. Y el objeto, ¿cuál es el objeto de la vista pública? De una vez, ¿cuál es el objeto? El objeto de la vista pública será estrictamente el de exponer y argumentar ante los tribunales los motivos de inconstitucionalidad de la ley cuestionada o los reproches que se formulen contra el acto reclamado. De ser apelación de sentencia de amparo o de inconstitucionalidad de ley en casos concretos, los agravios del fallo recurrido. Si la parte en el uso de la palabra no cumple con el objeto de la vista pública, el presidente lo amonestará verbalmente y de persistir le suspenderá el uso de la palabra. El presidente de la Corte de Constitucionalidad, no el presidente de la República. Artículo 62, sala de vistas.
Todas las vistas públicas que realice la Corte de Constitucionalidad se efectuarán en la sala de vistas de su sede, salvo que el presidente disponga que se celebre en otro lugar. Me parece que esta es otra muy buena pregunta para el examen final. Todas las vistas públicas que realice la Corte de Constitucionalidad se efectuarán en la sala de vistas de su sede, salvo que el presidente disponga que se celebre en otro lugar. Artículo 63. Comparecencia de las partes y abogados. En caso de que no asistiera a la vista pública quien la solicitó, la audiencia se celebrará con la comparecencia de cualquiera de las otras partes o sujetos intervinientes, acompañados del o los abogados acreditados como auxiliantes dentro del expediente respectivo, siempre que manifiesten su pretensión de que se realice la vista pública. Personas ajenas a la cuestión planteada. Es libre el acceso público a las vistas públicas, es decir, que cualquiera de nosotros, como chutes, podemos apersonarnos a una vista pública. Es libre el acceso público a las vistas públicas. Sin embargo, aquí ya está la restricción. Sin embargo, ninguna persona ajena al caso podrá participar en la audiencia. Lógico, alguien que no tiene nada que ver, ¿por qué va a participar? Las personas que presencian la vista pública no podrán interrumpirla en forma alguna, debiendo guardar el decoro y la compostura del caso, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. El presidente de la Corte de Constitucionalidad podrá ordenar el desalojo de quienes infrinjan esta disposición y, en caso lo estime necesario, el presidente podrá ordenar el desalojo de todo el público. O sea, si hay mucho burbujo, si hay mucho aspaviento, si hay eso, llama a seguridad, por favor. Solo quiero en la sala a los sujetos procesales, a las partes, con sus respectivos abogados. Punto. Pero somos periodistas, me vale que sean periodistas. Soy el presidente en este momentito de la Corte de... Estoy leyendo el artículo 64, he estado leyendo el 61, el 62, el 63, ahorita estoy leyendo el 64 y comencé leyendo el 60. Página 104 de tu ley, ahí está. Gracias, Pablo René. Llevan la lectura. Me encanta eso. Muy bien. No, eso, ahí está. A veces el internet falla y uno se desconecta un momentito y pierde el hilo. A veces a mí estoy tratando de estar lo más concentrado posible, pero de verdad, yo tengo ahorita, por ejemplo, ven bien claro porque tengo la puerta de la casa abierta y tengo la ventana aquí, entonces me entra claridad, no estoy utilizando energía eléctrica por el momento. Artículo 63, artículo 65, orden de celebración. Día y orden señalada para la audiencia de vista pública, artículo 65. El presidente de la Corte de Constitución declarará abierta la audiencia e indicará al secretario general o al secretario general adjunto que relacione de manera breve a, en caso de amparo de única instancia, relación del acto reclamado y de la petición de fondo. B, en caso de apelación, la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva. C, en caso de inconstitucionalidad de carácter general, relación de las normas denunciadas y la petición. El presidente de la Corte de Constitución concederá el uso de la palabra a las partes y o sus abogados para cuyo efecto se observarán los siguientes. Orden. En caso de amparo en única instancia, a ver, les voy a preguntar solo por fastidiar. ¿Cuándo hay amparo en única instancia? ¿Cuándo se interpone un amparo en única instancia? A ver, de los 117, solo uno que me haga el favor de decirme. ¿Ya? El presidente de la Corte concederá el uso de la palabra a las partes y a sus abogados, para cuyo efecto se observará el orden siguiente. En caso de amparo en única instancia, ¿cuándo procede un amparo en única instancia? Cuando se interponen
en contra de cualquiera de los 3 organismos del Estado. Se presenta directamente ante la Corte de Constitucionalidad con 12 copias. Puede ser contra el presidente del Congreso, contra la Junta Directiva, contra el bloque de diputados, contra el Pleno de Diputados, contra un diputado. Puede ser contra el presidente de la República, el vicepresidente de la República. Puede ser contra un magistrado de la Corte, contra el Pleno, contra las CAM. O sea, en única instancia, eso lo tienen que saber acá, por favor, por favor. Bien. En caso de amparo en única instancia y de inconstitucionalidad de leyes de carácter general, no les puedo preguntar eso porque no lo hemos platicado. Será hasta el miércoles que les explique brevemente lo de él. En primer lugar, intervendrán los solicitantes de la acción, es decir, quienes intervinieron. Posteriormente, la autoridad denunciada, los terceros interesados y, por último, el Ministerio Público. Eso es en el amparo. En caso de apelaciones, que regularmente la inconstitucionalidad de leyes va a ser apelado el auto. Entonces, en caso de apelaciones, intervendrá en primer lugar el apelante. Se continuará en el orden precisado en el literal anterior. Cuando fueren varias las partes o terceros interesados que representen un mismo interés, podrán designar a uno de ellos para que haga uso de la palabra en momento previo. Tiempo de duración. Esto sí es importante. Ojo. Subrayenme el artículo 66, por favor. Cada parte o sujeto interviniente hará uso de la palabra en un tiempo no mayor de 15 minutos y podrá compartirlo o concederlo a su abogado auxiliante. El presidente, a su criterio, según la importancia o extensión del asunto, podrá autorizar más tiempo. Depende del caso, pero máximo 15 minutos, que puede ser compartido entre el apelante, el sujeto procesal apelante y su abogado, o el apelante, el solicitante de la apelación, le concedo la palabra a mi abogado. Entonces es el abogado el que hace uso dentro de esos 15 minutos de una forma sintética, fundamentada, razonada, argumentada, exponiéndole al presidente y al pleno de la Corte de Constitución la razón de por qué se apeló dicho auto. Sí, Darling. El licenciado aquí menciona que el presidente, según su importancia, va a autorizar mayor tiempo. ¿En qué caso se da? Casi no te escuché. ¿El presidente? Aquí menciona que el presidente da mayor tiempo, pero según en el criterio de la importancia. Ah, sí. Entonces, ¿en qué caso se da? Depende de lo que se esté discutiendo. Eso ya entra el principio de discrecionalidad del presidente de la Corte de Constitucionalidad, porque si realmente lo que se está ventilando es una acción de inconstitucionalidad en casos concretos, pero que tiene que ver inclusive con el derecho a una madre trabajadora. Entonces, y han pasado los 15 minutos y la misma trabajadora o el abogado de la trabajadora, que es la interponente de la apelación, no le da tiempo. Entonces, discrecionalmente, el presidente puede darle 5 minutos, puede darle 10 minutos y luego decirle, mire, 2 minutos más y punto. O sea, pero eso ya es discrecionalidad del tribunal, ¿ya? No le demos así tanto, es cuestión discrecional, ¿de acuerdo? Gracias, Liz. Y el 67, Darling, el artículo 67 te aclara mucho más tu duda, cuando dice reglas para el uso de la palabra. Quien haga uso de la palabra deberá, 1, dirigirse directamente al tribunal. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. 1.
Expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 58 de estas disposiciones reglamentarias. Y ahí, concretarse al asunto planteado. Ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas o abusivas a las partes o a los miembros del tribunal. O sea, tu lenguaje, tu léxico jurídico, eso es lo que a veces en los exámenes técnico-profesionales calificamos. Ya hace rato que no hago exámenes privados. Yo he examinado siempre notariado, civil y mercantil. Y entonces preguntaba a una estudiante o un estudiante, por ejemplo, bueno, tú háblame por favor de las obligaciones posteriores de una escritura que autorizaste de compraventa. ¿Cuáles son tus obligaciones? Ah, ¿cómo no, licenciado? ¿Cómo no? Lo primero que tengo que hacer es sacar fotocopias de la escritura y extender el primer testimonio en original y duplicado. Y luego, dentro de ese primer testimonio, pues cubrir el impuesto fiscal o del IVA que corresponde. Muy bien, excelente. Y luego, entonces, ya con extendido el primer testimonio en original y duplicado, lo meto al registro. Ah, lo metes al registro. No, discúlpeme. ¿Qué se mete? No, discúlpeme. Lo ingreso. Ah, correcto. Ingresas al registro el primero. Tú no le puedes decir a tu cliente, mire, extiendo el testimonio y voy a meter. Ese no es lenguaje jurídico. ¿Ya? Ese no es lenguaje jurídico. Tienes que tener cuidado. Y así vamos corrigiendo, si vamos corrigiendo, y porque de verdad calificamos, dentro de los 100 puntos hay unos 15 puntos en cuanto a la forma en que se expresa el estudiante, cómo maneja el lenguaje jurídico, cómo llama las cosas por su nombre. Es decir, se está hablando de una garantía constitucional. Bueno, háblame de las garantías, por ejemplo, en derecho administrativo, ¿verdad? Bueno, háblame de las garantías constitucionales que tú conoces o que regula la Constitución. A veces como que uno está hablando en chino. ¿Me puede hacer el favor de repetirme la pregunta? Sí, cómo no, con mucho gusto. Acabo de hacer tres exámenes la semana pasada, extemporáneos. Y si está la compañerita o el compañero ahí, no me dejará mentir por videollamada. Estamos viendo así, como me están viendo ustedes, ella con su teléfono. Mírame a los ojos, mírame a mí. A mí. No quiero que estés viendo la pantalla, ni tu cuaderno, ni los libros. No. Yo quiero ver lo que tienes aquí. Comencemos. Te voy a preguntar cosas simples que se realizaron en el segundo parcial. Háblame, por favor, de la reserva de la prueba. ¿En qué consiste la reserva de la prueba? Como que estaba hablando en chino. Realmente a mí me da mucha tristeza porque, bueno, decime, ¿cómo se clasifican las resoluciones judiciales, pues? ¿Qué es un incidente? Cosas elementales que de verdad, mientras no ingresen, fíjense que ahorita hay 103 estudiantes en esta sección y somos aproximadamente 203 o 204. Quiere decir que 90 compañeros no ingresan a las clases. Y se pierden esto, pues. Se pierden esto. Entonces, vamos
a que el lenguaje jurídico dentro de nuestra carrera es muy importante, que ustedes lo tomen. ¿Y quién se los va a dar? La lectura. La lectura. Si ustedes un día de estos me leen esta Gaceta Constitucional y se van a llevar un año, señores, su lenguaje jurídico va a ser enriquecedor. Va a enriquecerse su lenguaje jurídico, que ni ustedes mismos van a creer cómo han cambiado su mentalidad en cuanto a la forma de expresarse. Entonces, eso es lo que sucede. Ahí está tu respuesta a esa discrecionalidad del presidente de la Corte para que el sujeto procesal, el abogado defensor o el abogado que está defendiendo a uno de los, haga uso de los 15 minutos. Debe concretarse al asunto planteado. Debe ser breve, conciso y o sea, tiene que ser excelente disertación, ¿no? No proferir expresiones irrespetuosas o abusivas a las partes o a los miembros del tribunal. O sea, tener esa compostura. Por eso ustedes se recuerdan, el año pasado trabajamos un poquito el código de ética profesional. Eso lo tienen que trabajar y reforzar en sus notariados, en sus notariados 1, 2, 3 y 4. Cada vez el profesor tiene que ir reforzándole el código de ética profesional, porque es importante. Las partes, sus abogados o el público no podrán interrumpir las intervenciones de las demás partes. Quien ya haya intervenido no puede pedir de nuevo el uso de la palabra. En penal sí está la réplica, ¿verdad? En penal. El presidente de la Corte podrá amonestar a cualquier persona para que se conduzca de conformidad con lo previsto en esta normativa. En caso de incumplimiento, puede suspender el uso de la palabra y no concederla. Si aún no ha intervenido, ordenar el desalojo de quien o quienes cometan esas irregularidades. En todo caso, el presidente determinará a su juicio las circunstancias que se den en el desarrollo del acto para tomar las medidas que considere adecuadas la relación a las infracciones cometidas. Constancia. El desarrollo del acto quedará grabado en medios electrónicos y se dejará constancia escrita en acta sucinta, es decir, breve, que asignará el secretario general. Suspensión de la audiencia. Iniciada la audiencia no se podrá suspender ni deferir para continuar en otra oportunidad, salvo en casos de fuerza mayor, que se calificarán en el momento en cuyo supuesto el presidente puede acordar la suspensión. Circunstancias no previstas, y con eso termino. El tratamiento que merezcan las circunstancias no previstas o las eventualidades sucedidas durante el desarrollo de la vista pública serán resueltas por el presidente de la Corte de Constitucionalidad. Vista pública en los tribunales de primer grado, o sea, primera instancia. Las vistas que celebren los demás tribunales se regirán por estas disposiciones en lo que resulten aplicables. Bien. Concluimos. Vengo con el caso concreto. Hay una madre trabajadora, como muchas, que están trabajando en una empresa que se acaba de formar en Guatemala. Una empresa seria, donde tiene más de 200 trabajadores. En consecuencia, a partir de que una empresa tiene 8 o más trabajadores, tiene la obligación de emitir el reglamento de condiciones de trabajo de sus empleados. Y resulta que esta empresa pues quiso pasarse de muy lista y en el reglamento interior de condiciones de trabajo indica claramente que las madres que acaban de dar a luz gozarán, por supuesto, de su periodo pre y postnatal que la ley indica. Pero
no indica en ningún momento que tienen derecho al goce, a la lactancia, todas aquellas madres que acaban de dar a luz. Y eso no lo reguló en el reglamento. Una de las señoras que efectivamente es trabajadora y acaba precisamente de dar a luz, comenzó como hacen la mayoría de las empresas, que el artículo 102 de la Constitución, el artículo 102 de la Constitución dice, derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades. Nos vamos a la literal K, donde dice protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones en que debe prestar sus servicios. No deben establecerse diferencias entre casadas y solteras en materia de trabajo. La ley regulará la protección a la maternidad de la mujer trabajadora, a quien no se le debe exigir ningún trabajo que requiere esfuerzo que ponga en peligro su gravidez. La madre trabajadora gozará de un descanso forzoso retribuido con el 100% de su salario durante los 30 días que preceden al parto y los 45 días siguientes, pero ya el código mejoró ese plazo. Y esto era lo que me interesaba. En la época de la lactancia, tendrá derecho a 2 periodos de descanso extraordinarios dentro de la jornada. Es decir, media hora por la mañana y media hora por la tarde, en el horario de sus 8 horas. Muchas empresas lo que hacen es que se vaya 1 hora antes. Si sale a las 4 de la tarde, pues tiene derecho a reunir esas sus medias horas de lactancia y sale a las 3 de la tarde. Los descansos pre y postnatal serán ampliados según sus condiciones físicas por prescripción médica. Pero resulta que en ese reglamento no se estipuló lo relacionado a este periodo de descanso extraordinario dentro de la jornada laboral para las madres también. La señora contrató al abogado y ataca a la empresa porque en el reglamento no se estipula claramente el derecho a la época de la lactancia que constitucionalmente tiene toda mujer trabajadora y que acaba de dar a luz. Indica que ese reglamento afecta pues a todas las madres trabajadoras e interpone la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos en contra del representante legal por la inaplicabilidad de ese reglamento, de este inciso K, que no tomó en cuenta la época de lactancia a que tienen derecho. Entonces, este es un caso sencillo en donde procede la inconstitucionalidad ordenándole, y lo van a declarar con lugar, por supuesto, porque ese reglamento, a pesar de que pasó todos los tamices del Ministerio de Trabajo, contraviene la norma constitucional. Ahí debió establecerse lo relacionado con el periodo de la hora de lactancia. Los 2 descansos de 30 minutos a que tiene derecho mujer. Entonces es un caso muy práctico, muy sencillo, en donde la inaplicabilidad en el reglamento de las condiciones de trabajo hacen que ese reglamento interior de trabajo esté contraviniendo la norma constitucional y, por supuesto, el Código de Trabajo. Entonces, al final, al declarar con lugar la inconstitucionalidad planteada por la señora, le ordenan la elaboración de un nuevo reglamento interior de trabajo
a la empresa en donde contemple el periodo de la lactancia. Este es un caso sencillo para que ustedes lo comprendan. Ahora, en este caso, solo se los voy a leer brevemente porque es el único caso que encontré en esta gaceta en donde dice contencioso administrativo. Solo les voy a leer lo importante y también la síntesis en el índice, en el sumario. Aquí, esto es lo que les voy a leer. Dice 10-12-2019, recurso de casación número 395-2019, recurso de casación interpuesto por SBI International Holding AG en contra de la sentencia emitida el 18 de febrero del 2019 por la Sala Tercera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Doctrina. Inconstitucionalidad de ley en caso concreto. A. No es procedente el estudio de este motivo cuando no se cumplió con señalar el supuesto vicio de inconstitucionalidad en la fase administrativa. Por eso es que la declararon sin lugar este recurso de casación. ¿Por qué? No es procedente el estudio de este motivo cuando no se cumplió con señalar el supuesto vicio de inconstitucionalidad en la fase administrativa. Es decir, no se agotó ese vicio en la fase administrativa. Acordémonos de la definitividad procesal. No se agotó. B. Constituye planteamiento defectuoso cuando no se realiza la confrontación debida entre la norma ordinaria y la constitucional que exponga en qué consiste la vulneración pretendida. Es decir, si hay una norma ordinaria que está contraviniendo a una norma constitucional, procede, es nula de pleno derecho, es nula ipso iure, pero no se demostró en este recurso de casación, no se demostró efectivamente esa confrontación entre la norma ordinaria y la norma constitucional. En consecuencia, el recurso fue declarado sin lugar, no procedente. C. Se incurre en defecto de planteamiento cuando se argumentan aspectos propios de otros submotivos que resultan contradictorios con los efectos del motivo invocado. Leyes analizadas, y este es lo que a donde yo quiero llevarlos. Artículos 2, 12 y 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 116, 117 y 118 de la Ley de Amparo a Adquisición Personal y de Constitución. Improcedente. O sea, el recurso de casación fue improcedente. Vayámonos aquí, a las instancias. Contencioso administrativo. Recurso de casación número 395-2019. Recurso de casación interpuesto por SBI International Holding AG en contra de la sentencia emitida el 18 de febrero del 2019 por la Sala Tercera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Doctrina. Inconstitucionalidad de ley en caso concreto. ¿Por qué? Es una entidad, una empresa, ¿ya?, contra un fallo de la Sala Tercera. A. No es procedente el estudio de este motivo cuando no se cumplió con señalar el supuesto vicio de inconstitucionalidad en la fase administrativa. B. Constituye planteamiento defectuoso cuando no se realiza la confrontación debida entre la norma ordinaria y la constitucional que exponga en qué consiste la vulnerabilización pretendida. C. Incurre en defecto de planteamiento cuando se argumentan aspectos propios de otro submotivo que resulten contradictorios con los efectos. Leyes analizadas, artículos 2, 12, 15 de la Constitución Política, 116, 117 y 118. Entonces, ahí comienza el análisis de la Corte Suprema de Justicia, identifican a las partes, las cuestiones de hecho, el resumen de la sentencia recurrida, el motivo invocado, los considerandos, las alegaciones, el análisis de la Cámara y al final el por tanto. La Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, con base en lo considerado y leyes citadas, resuelve: 1.
desestime el recurso de casación interpuesto. 2, se condena en costas del mismo a la interponente y se le impone multa de 500 quetzales que deberá pagar en la tesorería del organismo judicial dentro del plazo de 3 días de quedar firme el presente fallo. Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes a donde corresponda. Ese es así. Se presenta la demanda de inconstitucionalidad a casos concretos al tribunal competente. Se le da audiencia al Ministerio Público y a las partes por el término de 9 días. Si alguien pide día para la vista, se señala día para la vista y hacen sus alegaciones. Y si no piden día, el tribunal debe resolver dentro de 3 días. Así de fácil. ¿Ya? Así de sencillo. Apelación. La apelación de la inconstitucionalidad de leyes, que es una resolución que se denomina auto. Se tienen 3 días para interponer la apelación a casos concretos. ¿Ya? Se interpondrá, página 179, se interpondrá ante el tribunal que dictó la resolución dentro del 3er día. El tribunal calificará el escrito y quedará limitado a conceder o denegar la alzada. La alzada es la apelación. En caso de proceder, deberá remitir el expediente a la Corte de Constitucionalidad. 3. Una vez recibidos los autos, la Corte de Constitucionalidad de oficio señalará día y hora para la vista en un plazo que no exceda de 9 días. 4. Sentencia. Deberá dictar resolución dentro de los 6 días siguientes a la vista. Devolución de las actuaciones. 5. Firme la sentencia, se devolverán inmediatamente las actuaciones con certificación del fallo al tribunal de origen. Eso es todo de la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. ¿Dudas, preguntas? Por supuesto, son generalidades. No podemos entrar así porque no me interesa para efectos del contenido. El próximo miércoles, la inconstitucionalidad de carácter general, lo más importante. Y el próximo lunes, los sistemas de justicia constitucional. Y señores, nos preparamos para el miércoles 2. Comenzamos puntuales la calificación del texto. Ya ustedes deben de ponerse su nota. Y el 7 de noviembre, el lunes 7 de noviembre, a las 4 de la tarde, examen final. ¿Dudas, preguntas? Licenciado, yo. Dale tú, dale tú. Licenciado, yo una duda. Para ahorita, para el último examen, ¿de qué temas nos va a examinar? De todo. De Las 15 hojas y las 4 comprobaciones de lectura. todo. De todo. Ah, ok, gracias, Lic. Allá. Ana Lucía. Licenciado, discúlpeselo. Usted mencionó que era el 2 de noviembre la entrega de todo, ¿verdad? Sí, la calificación. Ok, muchas gracias. Sí. Miércoles 2 de noviembre. Ana Lucía. Lic, el miércoles 2 de noviembre entregamos las hojas de trabajo. El texto paralelo. No se entrega, Ana Lucía. Tú me vas a dar la nota que te pusiste. De 0 muy a bien, 10. licenciado. Muy bien, licenciado. De 0 a 10. Comienzo por el carnet más antiguo y así voy llamando uno por uno. Ya solo pregunto nombres y 5, 7, cada quien se va. Tienen que ser honestos. Miren, ustedes se pueden poner 10 y aunque no lo hayan hecho, a mí no me están engañando. A mí no me están engañando. Los que se están engañando son ustedes. Entonces, si alguien se pone 10 o se pone 9, tengo la facultad de, antes de pasarle la nota, ratificar si ese texto paralelo efectivamente merece los 10 puntos. No es desconfianza, no, es solo una medida precautoria, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Todo claro, Lic. Gracias. Un abrazo, buen descanso. Nos vemos el miércoles. Gracias, licenciado.